Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes una hora de las noticias más importantes del día porque esta semana la Cámara de Diputados estuvo con mucha actividad, con mucho trabajo en comisión y también con otras actividades que no tienen que ver específicamente con el trabajo de comisión, pero que sí hace a la actividad aquí dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, bienvenida de nuevo al Gracias, ruedo. sí. Ya después de 2 semanitas que no estuvimos con la edición del resumen por un tema de receso, ¿no?, de la Cámara de Diputados, pero se extrañó, ¿no?, estar aquí todos los días. Después nos vas a contar por dónde anduviste. Sí, que vamos a hablar un poco del tema. Vamos a empalmar con la actualidad. Claro, vamos a hablar de la actualidad en primera persona, cómo viví el tema de lo que está pasando, que tiene que ver un poco con el trabajo de la comisión que se reunió en el día de hoy. ¿Y vos qué tenés para contarnos hoy? ¿Qué preparaste en placas? No, vamos a hablar de lo que pasó ayer, porque hubo mucha actividad esta semana en materia de comisiones. Ya hablamos ayer del tema del juicio político que se había desarrollado el martes pasado y hoy vamos a hablar de las reuniones de ayer que tuvieron que ver con el tema de protección de datos personales y con la cuestión de las licencias parentales. Bueno, es un tema muy interesante que seguramente va a dar mucho material para analizar y profundizar en esos temas que son sumamente importantes y sobre todo que hace a igualar en derechos respecto a las tareas de cuidados tanto a hombres, mujeres y el proyecto habla de personas gestantes y no gestantes. Pero antes de meternos en esos dos temas que van a ser los temas del día que vamos a desarrollar hoy aquí, hoy en la Cámara de Diputados hubo actividad, ¿no? Hubieron no solamente un trabajo de comisión, sino también hubo una actividad en el Delia Parodi, convocado por APES, que es la Asociación de Personal Superior del Congreso de la Nación Argentina, que reúne tanto a trabajadores de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, es decir, del Congreso en general. Ahí podemos ver en imágenes que incluso estuvo el secretario general de APL. ¿En qué consiste esto? En el marco de los 40 años de democracia, lo que hizo APES fue entregar un diploma y una constitución comentada, iba a decir, ¿viste? Esto bien de abogado, una constitución con el nombre grabado de los empleados que tienen más de 25 años de trabajo aquí dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, pero que tienen un cargo superior, ¿no?, que están como dentro de las 3 categorías más importantes de la Cámara de Diputados, pero que no hace al personal o al plantel político. Tiene que ver con trabajadores puramente legislativos. José, ¿es la primera vez que se hace esto? Y que tenga que ver con esta cuestión de los 40 años de democracia, sí. Pero ya se han hecho homenajes a los trabajadores, es una cuestión habitual que se suele hacer, pero ahí veíamos la presencia de 2 expresidentes de la Cámara de Diputados, como Rafael Pascual y Julián Domínguez. Rafael Pascual ya terminó su mandato en 2001 y Julián Domínguez hasta 2015. Exactamente. Bueno, estuvieron convocados también otros expresidentes de la Cámara como Moró, ¿no?, y también como Cecilia Moró, bueno, pero por cuestiones quizá de agenda no pudieron estar presentes. Sí estuvieron presentes, como decís, Domínguez y Pascual, que estuvieron entregando este diploma, como decíamos, a trabajadores que tienen más de 25 años de trabajo legislativo, de trabajo parlamentario, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Así que una actividad de reconocimiento a la labor legislativa y al trabajador legislativo que, como decimos, no tiene que ver con el cuerpo específicamente político, ¿no? Claro. No tiene que ver con la tarea política que realizan, sino específicamente la labor parlamentaria aquí dentro de la Cámara de Diputados. Y también en este momento, en simultáneo podríamos decir, mientras que nosotros estamos haciendo el resumen de noticias parlamentarias, aquí en el auditorio, en el anexo de la Cámara de Diputados, se está realizando una jornada promovida por la diputada Mara Brauer que tiene que ver con la eutanasia. Este derecho a decidir sobre la muerte digna, ¿no? Es un nuevo paradigma que se está tratando en el mundo entero. Todas las legislaciones, los parlamentos modernos, podríamos decir, se están amparando en este nuevo debate de ese derecho a poder decidir
en qué momento ponerle fin a la vida. Tiene que ver más que nada cuando una persona está transitando una enfermedad terminal específicamente, ¿no? Que no te obliguen a padecer ese dolor y de alguna manera vos puedas decidir si querés continuar, ya sea porque podés llegar a tener o no. Pasa que depende de la enfermedad, hay enfermedades que quizás no tienen una cura o no son reversibles. Entonces tiene que ver un poco con eso, ¿no? Si se sabe que quizás esa persona cada vez va a empeorar más y decide no transitar ese padecimiento, ese dolor, bueno, que tenga el derecho a poder decidir si quiere continuar con ese padecimiento, ese tratamiento, o de alguna manera ponerle fin a su vida, ¿no? Es un tema muy ríspido, que genera muchas posturas, pero es un tema que se viene, que muchos pensaron que se iba a tratar este año, entre ellos Mara Brauer, porque justamente recuerdo el año pasado cuando se habló en algún momento de otro tema en particular, ella dijo, pensé que íbamos a sacar el tema en una comisión, el tema de la eutanasia. Ella tiene propuestas y justamente de eso están hablando en este momento seguramente. Hay otras iniciativas también de la oposición. Jimena Latorre tiene un proyecto sobre el tema que lo presentaron en su momento de la mano de una persona de apellido Ostropolsky, que bueno, terminó falleciendo justamente, y que bueno, promovían ese tema. Es un temón realmente para desarrollarlo, para debatirlo, y creo, bueno, no será este año, pero seguramente en los próximos meses va a ser abordado, porque hay muchas iniciativas sobre el tema y hay una necesidad de abordarlo finalmente. Y actualmente en la República Argentina existe una legislación que podríamos decir que es similar, no es igual pero es similar, que es la Ley de Muerte Digna, que es aquella en la cual el propio paciente decide ponerle fin al tratamiento. ¿No? Por voluntad propia, por ejemplo, una persona está transitando un cáncer terminal y esa persona decide por voluntad propia no continuar con el tratamiento, no seguir, y que por el curso quizá normal de la enfermedad termina en el deceso, ¿no? En el fallecimiento de esa persona. Eso existe actualmente, se llama la Ley de Muerte Digna, pero esta ley que tiene que ver con la eutanasia tiene dos puntos que podríamos decir que las diferencia de la ley que existe actualmente, y que dice que una de ellas tiene que ver cuando el médico inyecta una sustancia que genera la muerte de la persona, ¿sí? Ya sea porque, por ejemplo, esta persona está transitando una enfermedad terminal y de alguna manera quiere poner fin a su vida, o el suicidio asistido, que es cuando el profesional expide una receta para el medicamento necesario y que la persona lo autoadministre. Claro. Es como muy fuerte, muy chocante hablar de estas cosas, ¿no? Pero claramente también hay que ponerse en la situación de esas personas que están atravesando una enfermedad que es terminal. Y tiene que ver con ese derecho a decidir si realmente quieren hacer un tratamiento, quieren continuar con un tratamiento, o tienen la posibilidad de tener de decidir ponerle fin o no a su vida a través de este derecho. Bueno, es un debate que se está iniciando aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Aquí en el auditorio, en este momento están exponiendo, bueno, expertos y representantes respecto a este tema. Un tema que, como decía José, tiene varios proyectos que ya, autores y proyectos presentados respecto a esta temática, pero bueno, que de alguna manera termina teniendo un consenso entre oficialismo y oposición. Hay que ver también cómo se va a tratar el tema de la reglamentación de los tratados internacionales, de la Constitución Nacional, ¿no? ¿Qué dice respecto a esto? Porque no hay quizá un derecho a decidir sobre la muerte. Claro, pero aparte genera, es de esos temas que abren aguas. Por ejemplo, similar al tema del aborto, por ejemplo, a ese nivel me parece, porque el apoyo y el rechazo en este caso son transversales, porque hay de todos los sectores. Citamos dos proyectos que son del oficialismo y de la oposición, y en este caso, bueno, es un tema complicado para abordar en un año electoral, obviamente, pero que sinceramente merece ser tratado. Como vos decías, hay una ley vigente, si mal no me equivoco, casi diría que es de 2012, no sé exactamente, pero... Que es la que estábamos comentando, que es la que el propio paciente decide ponerle fin al tratamiento, no ponerle fin a la vida, como quizá habla un poco el tema de la eutanasia, que tiene que ver a través de ya que el propio médico te inyecta una sustancia o que te expide una receta con un medicamento
para ese fin. La ley que existe actualmente tiene que ver con una decisión propia del paciente, es decir, no quiero continuar con el tratamiento. Y lógicamente por el transcurso normal de esa enfermedad termina de alguna manera en un deceso y la muerte de ese propio paciente. Eso es lo que se llama como ley de muerte digna, que es distinto a lo que se está tratando con el tema de la eutanasia específicamente, ¿no? Claro, por eso, bienvenido sea el debate. Es una cuestión que los diputados están abiertos muchos a abordarlo, hay otros que lo rechazan de plano, que ya anticipan su rechazo de plano. Es muy parecido al tema del aborto, pero me parece que merece ser abordado. No sé si será el tiempo. Este tipo de abordajes que se están haciendo, por ejemplo, con esta especie de informativa que se está dando, porque no es una comisión, sino que es una exposición sobre el tema, pero me parece que es un preludio de un debate que próximamente, por eso digo, no será a lo mejor este año, pero en los próximos meses seguro que se va a abordar. Y es un tema que también se está hablando en los distintos parlamentos del mundo. Así que es un tema que merece el tratamiento y, lógicamente, toda la seriedad que amerita la cuestión, ¿no? Y hoy vamos a cambiar un poco el ángulo de la información. Vamos a meternos también en lo que fue la comisión del día de hoy. En el día de hoy se reunió la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que está presidida por la diputada oficialista Paula Penaca, donde recibieron, bueno, a distintos representantes de comunidades y también a representantes del sector docente de la provincia de Jujuy para tratar el tema de un proyecto que busca crear una comisión bicameral para investigar lo que fue la reforma en la provincia de Jujuy. Investigar si realmente fue acorde a la Constitución Nacional, acorde a la Constitución Provincial, a los tratados internacionales, hablar del tema de la autonomía, si se respetaron esos procedimientos o no. Y hablando del tema de Jujuy, bueno, yo estuve hace pocos días en la provincia. Nuestra enviada especial a la provincia. Exactamente, así que puedo explicarlo en primera persona lo que está pasando en la provincia de Jujuy. El turismo se ve muy afectado por los cortes que están habiendo, por las manifestaciones y los piquetes que están habiendo actualmente en la provincia de Jujuy. De hecho, si sos una persona que, por ejemplo, vas simplemente con tu auto a recorrer y no te asesorás previamente, te puedes llegar a comer un corte de hasta 5 o 6 horas en la ruta hasta que levanten el piquete y habiliten el paso, porque habilitan el paso en ciertos horarios determinados. Te puedo decir que habilitan 2 o 3 veces en el día. En 24 horas es poco. Entonces, de repente, si no tenés la información de en qué horario específicamente van a habilitar el paso, te digo, te podés llegar a quedar en la ruta un montón de horas. Así que, principalmente para todas aquellas personas que quieren ir a los destinos de Pumamarca y de Tilcara, que son dos destinos impresionantes, hermosos del norte argentino, que vale la pena ir a recorrerlos, ir a visitarlos, pero que, bueno, se van a encontrar con esta situación en la cual no está fácil transitar por las rutas, bueno, de esta provincia, ¿no? Vale el dato que aportás, porque justamente durante el debate de la exposición hubo muchos representantes de pueblos originarios, y uno de ellos, recuerdo, me llamó la atención que decía que rechazaba todo eso, que decía que no estaba siendo afectado el turismo en particular, cosa que él citó el caso de que se está diciendo que se pierden 200 millones de pesos por día, y que, bueno, eso sucedió sobre todo en el tiempo de vacaciones de invierno. Dijo que no era así, que no estaba sucediendo eso. Me llamó mucho la atención y vos estás corroborando que no es así. De hecho, nosotros nos tuvimos que, por ejemplo, uno de los primeros pasos que se abrían era a las 9 de la mañana. Entonces, de repente tenías que levantarte a un horario muy temprano para poder agarrar la primera liberación del paso a ese horario, porque después si llegabas, pero literal, José, llegás 15, 20 minutos más tarde y te quedás a esperar el próximo paso, que puede ser, no sé, a las 3 de la tarde o puede ser a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche. Es como que depende del ánimo y las ganas que tengan los piqueteros que están ahí cortando las rutas para dejar circular a todo lo que es el turismo. Así que, bueno, es como decíamos, la comisión del día de hoy se reunió para tratar este proyecto de la bicameral, para investigar lo que fue la reforma de la Constitución de Jujuy. Entre los diputados oradores que estuvieron, bueno, lo pudimos ver a Juan Marino, por ejemplo, que estuvo hablando respecto a este tema, hizo referencia a, de alguna manera, que Gerardo Morales está utilizando todo el tema de la reforma de Jujuy, todo el conflicto que está habiendo en la provincia, como para hacer campaña. Sabemos que Gerardo Morales está como precandidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula de Rodríguez Larreta. Bueno, una jornada que podríamos decir que pudimos escuchar solamente la voz del oficialismo porque la oposición estuvo ausente, José. Así, sí, para no convalidar esto
que considera también como un acto de campaña de parte del oficialismo. Sí. Pero bueno, independientemente de eso, bueno, expusieron, bueno, fueron testimonios muy crudos de lo que sucedió durante esos días tan complicados y que sigue sucediendo, evidentemente. Bueno, no se mencionó el hecho de que para mí es una cuestión que no debe ser pasada por alto, que es el intento de incendiar la legislatura. Exacto. La legislatura jujeña, y también el hecho de que se votó esta constitución. A mí me parece perfecto que se analice a ver qué es lo que sucedió en cuanto a las eventuales transgresiones que se hayan podido hacer. Sí, claro, si fue acorde a la Constitución Nacional, claro, al mecanismo de la Constitución Nacional. Lo mismo que pasa con el juicio político, ¿no? Es decir, investigar a ver si realmente los miembros de la Corte incurrieron o no en un mal desempeño. No tiene nada de malo investigarlo. Ahora, que siempre y cuando se respeten los procesos de investigación y, como bien decía José, a través de la investigación va a surgir si realmente la reforma de la Constitución fue acorde a los lineamientos de la Constitución provincial y sobre todo de la Constitución Nacional, porque sabemos que las provincias son autónomas, pero también delegan varios de sus poderes al Poder Central, al Poder Nacional, en un sistema federal, ¿no? En eso consiste, en la delegación en ciertas facultades que tienen las provincias a la Nación. Entonces, la idea es crear esta comisión para investigar si efectivamente esta reforma no fue violatoria de ciertos derechos humanos más que nada. Y también estuvieron representantes del cuerpo docente, José, ¿no? Sí, hubo gente de SADOP, que bueno, recordemos que todo este tema está muy cruzado por el tema de una protesta de los docentes. Sí. Esa cuestión la reconocía el gobierno provincial, que los salarios estaban bajos y estaba dispuesto a analizarlo. No sé en qué quedó, pero las protestas siguen porque se encadenaron con todo lo que fue la protesta contra la reforma de la Constitución. Y bueno, llegó la hora de empezar a escuchar la palabra de los distintos protagonistas que estuvieron aquí en esta comisión en el día de hoy. Vamos a escuchar qué decía Adolfo Pérez Esquivel, que es el miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos. Si les parece, vamos a ver qué decía. Hay que revertir esta situación y los diputados y diputadas deben ejercer el derecho de los pueblos originarios, porque esto nos afecta a todos y todas. Así que toda mi solidaridad y apoyo a los pueblos originarios que están ahí presentes, porque no es únicamente el problema en Jujuy, lo que estoy planteando es a nivel nacional. Las democracias que estamos viviendo son democracias delegativas, donde después los que nos gobiernan tienen todo el poder de decisión sobre los bienes y recursos del pueblo. El dueño de los recursos es el pueblo y se debe respetar sus derechos. Así que les acompaño, les traigo toda la solidaridad y también espero que los diputados y diputadas presentes respalden y acuerden con los pueblos originarios sus derechos. Esto es democracia. Quiero recordar, y ahora que estamos en campaña electoral, que democracia significa derecho a igualdad para todos y todas. A 40 años de la vigencia del Estado del Derecho, tenemos que trabajar para fortalecer las instituciones democráticas que tienen que ver con los derechos humanos y el derecho de los pueblos. Así que un fraterno abrazo solidario y desde ya vamos a seguir acompañando al pueblo argentino, a los pueblos originarios que son parte de todo esto y que se termine la represión, porque como bien dijo un hermano que habló anteriormente, hay una fuerte represión a los pueblos originarios, pero también a los docentes. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y toda la solidaridad a los pueblos.
Bueno, y cambiamos ahora sí el ángulo de la información y vamos a meternos en el desarrollo y en el análisis de los proyectos del día de hoy. En el día de ayer hubieron 2 plenarios de comisiones. Por un lado se reunió la Comisión de Trabajo con Legislación General, Asuntos Constitucionales con Legislación General, y por otro lado la Comisión de Trabajo con la de Mujeres y Diversidad. Por un lado trataron el tema de las licencias parentales y por otro lado el tema de la ley de actualización de datos, que ahora José nos va a explicar a ver de qué se trata. Así es, arrancó justamente, entonces, tal cual decías, el debate sobre protección de datos personales. Este es un tema de un proyecto del Poder Ejecutivo, justamente para actualizar la ley de protección de datos personales. Esta ley data de, y nunca mejor puesta la palabra data, sí. Data del año 2000, sí. Así que, bueno, imaginemos, si algo merece ser modificado, esto. Imagínate lo que era un celular en el año 2000 y lo que es un celular en el año 2023, ¿no? Tal cual. Claramente el acceso a la información y la protección de los datos hace al derecho de las personas, y de ahí la necesidad de actualizar este tipo de normativa y de legislación. Y esa referencia precisamente es la que hizo quien expuso en la Cámara de Diputados, en ese plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General, la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, quien al hablar de la necesidad de aprobar la ley, pidió pensar nada más y tal cual, vos decías, en el celular que teníamos en el año 2000. Yo ni me acuerdo si tenía celular, ¿no? Yo creo que ni tenía tampoco en el 2000, y yo tenía... era chica. Sí, claro, tenía 9 años en el BlackBerry, creo. tener celular, no sé. Olvídate. Pero 9 años, bueno, sí. Qué bárbaro. Es chica. Y el celular que tenemos hoy, decía. A más de 20 años, el contexto nos marca la necesidad de adecuar y robustecer nuestra normativa, resaltó puntualmente. Y bueno, hablaba fundamentalmente de las redes sociales, el Big Data, que han crecido de manera exponencial. Obviamente amerita que haya una modificación de esta norma. Veamos la siguiente placa. Los datos personales son recolectados, almacenados y procesados por diferentes actores con diversas finalidades y en distintos lugares del mundo. Porque obviamente los datos que vos le entregas permanentemente a tu celular, si tenemos el caso, bueno, viajan por el mundo, obviamente. Y prácticamente entregas tu vida en esos datos, José, ¿no? Tiene que ver con datos personales, acceso a cuentas bancarias, información personal, o sea, todo familiar, de amigos, todo lo que te imagines está en el celular. O sea, de ahí la necesidad y la protección de actualizar este tipo de normativa, ¿no? Obviamente tenemos un procesamiento masivo de datos y un avance de la inteligencia artificial, agregó este detalle Beatriz Anchorena. Hoy los datos son un activo, decía la funcionaria, en muchos casos el insumo principal de muchos procesos productivos. Los datos sensibles requieren una protección mayor y con absoluta nadie que se lo pudiera discutir. Veamos la próxima placa. El proyecto busca, ¿qué es lo que busca? Compatibilizar la innovación tecnológica, el desarrollo económico y la garantía de los derechos humanos. Además de que se cambia el paradigma del derecho a proteger el dato para pasar al derecho de las personas a proteger sus datos personales y la autodeterminación informativa. Ahí más que nada, José, me quiero detener específicamente en esto, ¿no? En lo que es la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa, ¿no? Las garantías de los derechos humanos. Como decíamos, hoy todo pasa por la cuestión de la informática, por los datos que están volcados específicamente dentro de nuestros aparatos móviles, y por eso la necesidad de actualizar esta legislación. Y nombraste a Beatriz Anchorena. ¿Querés escuchar? Vamos a ver, tenemos un tape, a ver qué decía en el día de hoy y seguimos analizando. ¿Tenemos el tape de Beatriz o no? Ok, bueno, me dice que lo están buscando, José. Bueno, ¿Sigue contándonos? Cuando venga, aparece. Tenemos, veamos entonces la próxima placa, cómo estamos en el mundo, o en la región por lo menos. Brasil y Ecuador tienen las leyes más recientes y avanzadas en esta materia. En Chile hay una iniciativa con media sanción y en Costa Rica y Paraguay hay proyectos en marcha. Uruguay tiene una ley de 2008, está mejor que nosotros, está un poco más actualizada, que actualizan permanentemente allá en Uruguay. Perú y Colombia y México tienen leyes razonablemente actuales y Guatemala y Bolivia recién están empezando a discutir sus proyectos. Sí. Argentina, no nos pongamos mal, pero como decíamos, tiene una ley desde el año 2000
pero fue el primer país en tener una ley de protección de datos personales, justamente, la cual es considerada pionera, o sea, no es que está absolutamente mal, al contrario, el país tiene una... no tan mal, decís, José. Claro, quedó vieja, obviamente. No nos pongamos tristes, dijo José. Sí. En la materia, es una trayectoria respetada en la materia y en la región, la de Argentina. Sí. Veamos entonces el proyecto. El proyecto brinda, en la próxima placa, es lo que brinda el proyecto. Un marco para el desarrollo de instrumentos concretos que fortalezcan la capacidad regulatoria por parte del Estado. Y está basado en tres pilares que son el derecho humano, la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa. La innovación tecnológica basada en principios éticos que promuevan un desarrollo económico inclusivo y la construcción de confianza a través de reglas de juego claras. José, me parece acá importante resaltar lo que dice basada en principios éticos. Esto se habla mucho también cuando se analiza el tema de la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Que todo ese manejo y ese uso de esas nuevas tecnologías tenga que ver, se respete la ética y la dignidad de la persona, ¿no? De ahí la necesidad de estos nuevos paradigmas, como siempre decimos, las leyes van surgiendo en base al contexto en el cual las sociedades van evolucionando. Esta, si bien es una ley que tiene varios años de sanción, en el cual quizá en ese momento no había un paradigma o una realidad que tenga que ver con todo este tema de la comunicación, con el tema de la información, pero hoy en día el paradigma claramente cambió y de aquí la necesidad de empezar a regular este tema, este tipo de normativas. Lo mismo que sucede con la inteligencia artificial, que se empieza a hablar del uso, pero siempre y cuando respetando las cuestiones éticas, que sea una herramienta que venga a ayudar y a proteger a los seres humanos y que no de alguna manera termine siendo violatorio a los derechos humanos, ¿no? Tal cual, así es. Y bueno, está hecha justamente para lo que decíamos, para que no quede vieja y que no haya que actualizarla. Cada 2 años está hecha, está hecha en un lenguaje técnicamente neutro, decía. Por ejemplo, está centrada en las personas, todo esto lo decía Beatriz Ancholena, concilia el derecho a la protección de datos personales y a la libertad de expresión e información y al proceso de memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de lesa humanidad también. Ella habló fundamentalmente, y esto es muy importante y clave obviamente, de la aplicación de la extraterritorialidad, porque es un eje clave porque nosotros, por ejemplo, los datos no se los damos a empresas de acá, se los damos a, andás a ver, a empresas de dónde. Vaya a saber uno, ¿no? Por lo pronto, claro, totalmente, todo el tiempo, cada vez que el celular cuando te nos aparece, pide. acepta, cuando dice las cookies y no sé qué cosa. Que nadie lo lee. Nadie lee la letra chica y es aceptar, ¿viste? Es como no sabes ni qué estás aceptando. Y totalmente, y entonces, a través de esta norma se pretende fiscalizar el tratamiento de datos de la ciudadanía argentina realizado por empresas transnacionales, justamente. Bueno, Facebook, por ejemplo, Google, sin ir más lejos, obviamente todas, en realidad. Es la respuesta que ha encontrado este Estado, la mayoría de los estados, para abordar lo que es la globalización del tratamiento de los datos, esta cuestión. También hablaba de los cambios en las multas. Hay multas que se aplican y, por ejemplo, van de 1.000 a 100.000 pesos en la actualidad. Lo que se va a hacer es, por una cuestión de la inflación, se establecerán unidades móviles que van a ir desde los 5 unidades móviles a 1 millón de unidades móviles y teniendo en cuenta la unidad móvil por 10.000 pesos. O sea que... Claro, que sea de alguna manera que sea como una sanción más severa, porque si no, si decís tenés una multa de 1.000 pesos y la verdad que... Obviamente, ¿no? Sí, no, totalmente. Y son unidades móviles de hasta 1 millón multiplicado por 10.000, evidentemente es un montón. Nació de un proceso, recordó que el trabajo nació de un proceso que se inició hace 1 año, 11 mesas de diálogo dijo que hubo, se recibieron 173 aportes y consultas, o sea, se trabajó mucho en esto que fue primero el anteproyecto y ahora lo que se presentó ayer. Así es, y quien estuvo hablando respecto de este tema es el diputado Eduardo Tonioli. Vamos a ver qué decía para seguir analizando. Bueno, básicamente estamos hablando de una ley que requiere actualización. La ley 25236 es del año 2000, fue reglamentada operativamente en el año 2001. Han pasado ya 22 años y en esos 22 años, bueno, las nuevas tecnologías, las redes sociales, que son un fenómeno que se ha instalado en la vida cotidiana
en este caso en particular de los argentinos y de las argentinas, la Big Data, es decir, hay toda una serie de desarrollos que hacen que los argentinos, las argentinas estemos inmersos en el desarrollo de nuevas tecnologías que tengan que ver con nuestra vida cotidiana, que requieren de algún tipo de mejora y de actualización de la legislación vigente en materia de datos personales. Todo lo que hacemos en materia digital, desde los trámites hasta cuestiones que tienen que ver con el ocio y el entretenimiento, dejan una huella digital. Y lo que hay que hacer es preservar la intimidad y el derecho a el buen uso, ¿no es cierto?, de los datos personales de las personas, y hacerlo compatible con el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la economía de la información y, ¿por qué no?, el desarrollo económico. Es muy difícil diferenciar desarrollo económico material de digital, ¿no? Hay una hibridación entre estos dos mundos, entre estos dos fenómenos. Y esta actualización de la ley lo que viene a hacer es, en primer lugar, garantizar ese derecho al buen uso de los datos personales, a la preservación de los datos personales, a la intimidad, y articularlo virtuosamente con todo este otro desarrollo tecnológico y este desarrollo económico. Y escuchábamos la palabra de Eduardo Tonioli, lo veíamos en una nota con nuestro compañero el Pato Méndez. Y llegó el momento de hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Ya venimos. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es su voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo,
con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Y ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Habíamos dicho, adelantado, que en el día de ayer hubo el trabajo de dos comisiones. Una de ellas un plenario también que tiene que ver con la Comisión de Trabajo y lo que tiene que ver con mujeres y diversidad. Una comisión que ya viene reuniéndose para tratar este tema en comisión informativa que tiene que ver con las licencias parentales. Bueno, un poco respecto a este tema vamos a analizar con José a ver qué dejó el análisis de la comisión del día de ayer. Así es, bueno, ayer volvió a reunirse entonces un plenario de la Comisión de Legislación de Trabajo que preside la diputada Vanessa Siley y de Mujeres y Diversidad que preside Mónica Bacha. Se realizó este miércoles la tercera y última reunión informativa, no es un dato menor, sobre el proyecto para ampliación de licencias laborales de cuidado. Expusieron representantes gremiales y especialistas que respaldaron la iniciativa, pero remarcaron la necesidad de hacer algunas modificaciones. Ahora se van a abocar a eso. José, te pregunto, ¿esas modificaciones específicamente que están pidiendo, tiene que ver con una cuestión presupuestaria? ¿Qué tema ese? Porque recordemos que hubo un informe de la oficina de presupuesto del Congreso que determinó que había un gasto extra que no se había calculado de 49.000 millones de pesos. No necesariamente tiene que ver con eso las modificaciones, es probable que se las vayan a introducir, fundamentalmente tiene que ver con cuestiones puntuales, con el tema de monotributo y otras cuestiones que fueron las que abundaron. Hubo 9 invitados, 8 mujeres, un varón. De todos los sectores, el varón era del CIPEC, me parece, sí, del CIPEC. Y bueno, hablaron de todos los temas y bueno, cada uno hizo su aporte, o sea, todo esto va a ver que si allá hay un proyecto, recordemos, esto nació con 47 proyectos, ahora hablaron de 54 proyectos que ya se han puesto todos a mezclar, a analizar, a ver de todos los sacar sectores. Un poquito de cada uno, lo mejor de cada uno es como un Frankenstein, ¿viste? Armar como un rompecabezas. Sacar lo mejor de cada cosa y armar un proyecto que, bueno, pero la idea es justamente que sea el mejor proyecto posible, tratando de articular con todas esas iniciativas que ya existen, tanto por parte de la Oficina
oficialismo como también de la oposición. Yo te preguntaba el tema de lo del presupuesto, José, que bien lo explicaste, por una cuestión de que, claro, lo que se busca de alguna manera con este proyecto es que se amplíen las licencias para personas gestantes y no gestantes en simultáneo. Ese es el tema. Claro. Entonces, claramente que eso de alguna manera repercute en el gasto público, porque no solamente en este caso va a ser, se le va a tener que seguir pagando el sueldo a la madre o a la persona gestante, sino también a la persona no gestante o al padre que por realizar las tareas de cuidado de alguna manera se ausenta en su lugar de trabajo y claramente tendría el derecho a seguir percibiendo el cobro de su salario. Recordemos que esto, y vos lo has explicado en estos días, así que si hace falta explicarlo de nuevo, tiene que ver, de esto se encarga el Estado, de pagar lo que sea, todo lo que haya que pagar en este caso. La resistencia acá hay también de parte del sector privado en particular, por una cuestión de que, bueno, si a vos te dan licencia, independientemente de que el privado no se tenga que hacer cargo del pago, pero bueno... Tiene que poner a otra persona. Tenés que poner a otra persona. Y ahí se abre también, creo que fue materia de análisis por lo que pude estar leyendo y escuchando de esa comisión, el tema de que se le dé la posibilidad a esa persona, tanto a la persona gestante como no fue gestante, de trabajar desde su casa, de realizar home office. Entonces vos decís, bueno, por ahí la mujer está embarazada, la persona gestante está embarazada y quizás no puede moverse, ¿sí? No puede realizar ciertos traslados para trabajar físicamente en el lugar, pero quizá puede seguir continuando trabajando desde su propia casa y eso de alguna manera también achica los días de licencia que tenga que tomarse, ¿no? Actualmente recordemos que la ley de contrato de trabajo, esto tiene que ver con para las personas que están en relación de dependencia. Habla de 90 días de licencia, 45 antes del parto, 45 posteriores, con la posibilidad de tomarse 30 antes y 60 después. Todo va a depender de la elección, lógicamente, de esa mujer que esté por parir, de esa mujer que esté por dar a luz o de esa persona gestante. El tema importante acá, bueno, tiene que ver con igualar las tareas de cuidado, igualar en temas de licencia, porque si bien esto establece la ley de contrato de trabajo, también hay que saber que existen convenios colectivos, ¿sí? Y también existen ciertas normativas en ciertos municipios. Por ejemplo, yo conté acá en la ciudad de Posadas, el Consejo de Deliberantes había sancionado hace unos meses, en realidad hace casi un año atrás que se sancionó, que los trabajadores de la municipalidad, las personas no gestantes, los hombres, podrían tomarse hasta un mes de licencias, ¿sí? Para las tareas de cuidado a raíz del nacimiento de un hijo, una hija. Así es, sí. Y a propósito de lo que decías, en cuanto a qué significan esos 49.000 millones de pesos de más, es pasar de un gasto del 0,045% del PBI al 0,074. Claro. O sea, es un mueve el número. perímetro, como se dice. Mueve, sí. Entonces, veamos entonces la próxima placa. Mónica Macha, ¿qué decía? Mónica Macha, la presidenta de la Comisión de Mujeres, adelantó que esta es la última reunión informativa y la idea posterior, en la medida de lo posible, va a ser avanzar con las reuniones con diputados para poder dictaminar. O sea, no será una sola reunión, sino que serán todas las que sean necesarias. En este proyecto han trabajado muchos, los asesores vienen trabajando porque, recordemos, han tenido que consensuar 47 proyectos inicialmente, ahora son 54, como decía Vanessa Seiler. Sí. Vanessa Seiler, la presidenta de la Comisión de Trabajo, decía que hay un interés muy grande de esta Cámara en que este tema sea tratado, hay un impulso que le estamos dando desde la Comisión y hay un interés social para que las licencias sean igualitarias. Esta va a ser la última reunión informativa y luego nos vamos a enfocar en perfilar el dictamen o los dictámenes que emitiremos. Así es, José. Y quiero reparar en la parte que decía en que las licencias sean igualitarias, porque también la idea de este proyecto es empezar a incluir a los monotributistas y a los autónomos que hoy en día no cuentan con este régimen. Como decíamos, el régimen que existe actualmente es para las personas gestantes, para las mujeres, pero lo que entran dentro del cuadro de la LCT, que es la Ley de Contrato de Trabajo, o cierto convenio colectivo. Pero bueno, ¿qué pasa también con esas mujeres que realizan un trabajo autónomo, que son monotributistas? No están amparadas tampoco bajo este reglamento. Entonces, es todo un universo que se abre de actualización, de igualar, sobre todo en derechos, tanto a personas gestantes como no gestantes, y también a todos los trabajadores, indistintamente cuál sea tu situación de contratación. No solamente si estás dentro de un convenio colectivo, si estás en relación de dependencia, sino también si sos autónomo y monotributista, con todo el campo de trabajadores autónomos y monotributistas
monotributescas que existen hoy en la República Argentina. Y si te parece, José, vamos a empezar a repasar lo que fue la palabra de los distintos disertantes en el día de ayer en esta comisión. En esta oportunidad vamos a escuchar a Natalia Gerardi, que es la directora ejecutiva del equipo latinoamericano de Justicia y Género, que decía lo siguiente. Tuvimos oportunidad de analizar el borrador de dictamen en el que se trabaja y valoramos mucho los esfuerzos por encontrar puntos de acuerdo entre los más de 50 proyectos parlamentarios, sumando además otras contribuciones que recibieron desde diferentes sectores. En especial valoramos la incorporación de las personas trabajadoras que se desempeñan de manera independiente, incluyendo autónomos, monotributistas y monotributistas sociales, entre quienes accederían por primera vez al derecho a contar con tiempo para el cuidado a través de la creación de asignaciones parentales para personas gestantes, no gestantes, adoptantes, a cargo del Estado. En este punto, creo que los términos en que se analiza el proyecto es verdaderamente transformador. Inicia un recorrido para incorporar una dimensión del derecho al cuidado que promueve la igualdad entre personas trabajadoras más allá de las condiciones de empleo, y esto es un avance en el reconocimiento hacia la universalidad de cobertura que es indispensable en la consideración del cuidado desde un enfoque de derechos humanos. Quisiera compartir 4 consideraciones. 1, porque valoramos las políticas públicas basadas en la evidencia, creo que es importante detenerse a pensar en las razones que justifican algunos de los plazos que se establecen para las distintas licencias de cuidado parental, en particular para las personas no gestantes, que es uno de los cambios más profundos que incorpora este proyecto, además del reconocimiento de las licencias por adopción, que es algo claramente en deuda. En los últimos años fueron las provincias las que avanzaron de manera significativa en establecer licencias para adoptantes, gestantes y no gestantes. Hay varias experiencias de legislaciones más modernas que buscan reflejar los cambios sociales, que amplían los sujetos destinatarios, reconocen la diversidad de las conformaciones familiares, amplían las responsabilidades y derechos de las personas no gestantes y crean nuevas figuras que permiten atender las necesidades de cuidado más allá de la primera infancia. Desde ELA tuvimos la oportunidad de evaluar, de hacer un análisis cualitativo del impacto de la reforma que introdujo en el esquema de licencias el empleo público de la Ciudad de Buenos Aires en el 2018, a través del análisis de experiencias de trabajadoras y trabajadores que usaron ese sistema de licencias de cuidado. Y se destaca en la evaluación la valoración positiva de contar con cambios regulatorios que empujen los cambios sociales, el progreso que implica para mejorar la participación en las nuevas dinámicas familiares y fortalecer las formas de vinculación. Ampliar la extensión de licencias es parte de un cambio cultural y es importante acompañarlo desde las normas, no solo en la transformación de las relaciones sociales entre los géneros, sino también en la transformación de la cultura organizacional de los espacios de trabajo. Entonces creemos que es importante analizar las experiencias de los diferentes espacios laborales, públicos y privados, que ya avanzaron en esa dirección. Como siempre decimos, a medida que la sociedad va avanzando y va evolucionando, es necesario que las normas, la reglamentación dentro de la República Argentina se adecúe de alguna manera a lo que es la actualidad que vivimos específicamente en este momento, y tiene que ver justamente con igualar las tareas de cuidado, y por eso la necesidad de empezar a hablar de este tipo de licencias parentales. José, ¿qué más tiene este proyecto? Sí, vamos a recorrer entonces algunas de las expresiones que se dijeron ayer durante la reunión de la comisión, del plenario. Bueno, estuvo María Orsenigo, de la Coordinación de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación ALEM, recordemos es la organización oficial de la Unión Cívica Radical, postuló que cada trabajadora pueda retomar sus actividades home office, lo que vos comentabas, con jornada reducida, con reasignación de trabajo o con excedencia en sí misma. Dijo además también que podríamos dividir las licencias en 3 partes y no en 2, durante embarazo y posparto. Habría que agregar una tercera parte como crianza, y que la mujer o el hombre elijan quién se toma esa licencia por crianza. Esto, José, igual es algo que sucede incluso en otros países del mundo, ¿no? El tema de elegir, si bien hay una licencia lógica que es para la persona gestante por el simple hecho de dar a luz y tener que amamantar y demás, pero hay otra cuestión que tiene que ver con la crianza específicamente, en la cual hay otras legislaciones en el mundo que da la posibilidad tanto a la persona gestante como no gestante de elegir cómo se van a dividir o quién se va a tomar esa licencia o cómo lo van a hacer. Pueden hacerlo los dos, quizá la mitad cada uno, la otra mitad el otro, o solamente se
la toma uno solo, por ejemplo, la persona gestante se toma la licencia para parir, para amamantar y demás, y luego en la etapa de crianza se puede llegar a tomar la persona no gestante, ¿no? Eso es equiparar las tareas de cuidado. Claro, eso es buenísimo. Veamos entonces otra placa donde está Cintia Bención, que es presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas, laboralistas y asesora sindical de la Asociación Argentina de Actores, que dijo que la licencia habló de la licencia por violencia de género. Ustedes recordarán cuando anunciamos todo tipo de licencias que se aplicaban, muchos de los proyectos hablaban del tema de la violencia de género, que dijo que no puede ser de días corridos porque esto ocurre cuando ocurre, decía. Claro. Cuando el violento se le ocurre, y valga la redundancia, justamente. Sí, y claro, José, porque recordemos también en esto se estuvieron dando datos que el 80% de las personas que sufren violencia de género son mujeres, y claro, por ahí pasa, no es un hecho aislado que pasa una vez y eso amerita que esa persona se tome la licencia, porque puede ocurrir varias veces en la semana, puede ocurrir varias veces en el mes, entonces de ahí la necesidad de que esto no sea tomado como días corridos, sino cuando efectivamente ocurre, y de ahí la necesidad de esa mujer, que en este caso decimos que el 80% de la violencia es contra la mujer, y que tenga la necesidad de alguna manera, amparado por las leyes, de poder tomarse la licencia necesaria para atravesar por esa situación. Y también estaba entonces Natalia Girardi, que era quien estábamos escuchando recién, que es directora del equipo latinoamericano de justicia y género, que valoró la incorporación al texto de las personas que se desenvuelven de forma independiente, incluyendo autónoma, monotributistas y monotributistas sociales, que accederían por primera vez así al derecho de contar con tiempo para el cuidado a través de la asignación de cuidados parentales para personas gestantes y no gestantes. Y al respecto recordemos que la diputada Vanessa Seiler, ella dijo que respecto del tema de la seguridad social iban a buscar arribar a una protección del universo monotributista, y esperemos que así se logre. Exactamente. Justamente. Sí, ¿tenemos alguna placa más? Sí. Y bueno, vamos al varón que estuvo en esta reunión. Juan Camisaza, coordinador del programa de protección social del CIPEC, detalló que los principales 3 problemas que tienen las licencias en el país. El sistema no es universal, porque más de la mitad de los trabajadores no puede acceder a una licencia. Ahí claramente hace referencia a los autónomos y monotributistas, como que no salía. Claro. Sí. Ya que solo lo hacen los trabajadores en relación de dependencia, y los informales tampoco, claro. Son 2 días por paternidad y 90 por maternidad, excluyendo familias de adoptantes, y sumó que las licencias son las más cortas de Sudamérica y hay una altísima inequidad de género. Te decía el tema de que, bueno, lo hemos hablado acá, el tema de que las licencias, que bueno, es increíble que tengas la misma cantidad de días por mudanza que por paternidad. Y tiene que ver justamente, José, si uno hace un análisis del contexto, como siempre digo, en el contexto en el cual se sancionó esta ley y se estableció esta modalidad, ¿no?, de 2 días de licencia por paternidad, claramente fue en un contexto más machista, ¿no?, más patriarcal, en el cual el hombre salía a trabajar y la mujer era la que tenía que quedarse dentro del hogar, otros tiempos, por eso, dentro del hogar, dedicada exclusivamente a las tareas de cuidado. Hoy claramente hay un cambio de paradigma, y bienvenido que sea de esta manera, y por eso celebramos el tratamiento de este tipo de normativas aquí dentro de la Cámara de Diputados. Y para cerrar el tema, vamos a escuchar a ver qué decía la diputada Mónica Macha respecto de este proyecto. Hemos tenido una participación muy heterogénea. Hoy Vanessa hablaba de las reuniones informativas, pero también nosotros tuvimos desde marzo, creo que de este año, foros parlamentarios, así que la verdad es que han pasado muchísimas personas, representantes de distintas organizaciones, además en general no han sido personas que hablaron desde un lugar individual, sino de representación de distintos colectivos. Así que me parece que en ese sentido, bien interesante. Hoy hicimos la última reunión informativa, la próxima que veremos cuándo se pueda dar, pero que la idea es poder ya avanzar en el dictamen. Y que para eso, bueno, en esa línea estamos trabajando. Nosotros tenemos un dictamen, sabemos que Juntos por el Cambio tiene otro. Hay una cuestión básica para mí que es... que un poco lo decía recién el diputado Palazzo, ¿no?, que a la hora de poder definir de qué lado o cómo vamos a avanzar, esto estamos hablando de derechos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando se plantean estas discusiones y estas disputas también ideológicas y políticas, bueno, para nosotros claramente lo fundamental es que los trabajadores y trabajadoras
formales e informales puedan contar con más derechos. Más allá de la discusión que plantea la UIA en términos de cuánto estos espacios tendrían que financiar, yo creo que es una discusión que no se puede pensar desde ahí, sino desde los derechos, sino también desde la igualdad, partiendo del derecho que significa que todas las personas, cuando amplían su familia, cuando llega otro miembro a esa familia, cuando hay un familiar que está enfermo, que necesita cuidados, que todas las personas puedan cuidar y también ser cuidadas, y que eso nunca puede estar definido, delimitado, como pasa hoy, en función de tus condiciones de trabajo. Porque seguramente las personas que son parte de la UIA, cuando nace un hijo, hija, nieto, nieta, seguramente están ahí. Seguramente cuando tienen alguna situación familiar que requiera de su presencia, están ahí. Y sin embargo, esto no es así para las personas, para muchos trabajadores y trabajadoras, y mucho menos para aquellos trabajadores y trabajadoras del ámbito informal, ¿no? Y ahora sí, llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. José, ¿nos volvemos a encontrar mañana? Así será. Así será, como todos los días, mañana a las 18 horas, aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Chau.